Si tienes que levantar la voz para que te escuchen, ya has perdido. Vivimos en una sociedad que nos ha condicionado a creer que el poder es ruido. Nos han enseñado que quien habla más fuerte, quien interrumpe más, o quien tiene la última palabra, es quien domina la habitación. Pero esa es una mentira diseñada para mantenerte débil. La realidad, la que conocen los verdaderos estrategas, es justamente la opuesta. El poder no reside en el ruido. El poder reside en el vacío. Fíjate, en las personas de bajo estatus, no paran de hablar, justifican sus errores. Rellenan los silencios incómodos con bromas nerviosas. Explican sus planes antes de ejecutarlos. Tienen terror al silencio, porque el silencio los obliga a enfrentarse a su propia inseguridad. Ahora piensa en un depredador antes de atacar. No ruge, no avisa, simplemente observa en silencio absoluto. Y eso es lo que aterra a la presa. En los próximos minutos, voy a reprogramar tu forma de comunicarte. Voy a entregarte 3 herramientas psicológicas de defensa y ataque basadas en la ausencia de palabras. Vamos a ver por qué, cada vez que abres la boca, estás devaluando tu autoridad y cómo revertir eso hoy mismo. Y te advierto, quédate hasta el final, porque la tercera técnica que te voy a revelar es un método de dominación no verbal que roza lo antiético. Algo que usan desde interrogadores del FBI hasta negociadores de alto nivel para romper la mente de su oponente sin tocarlo. Pero primero, entendamos el error fundamental que estás cometiendo ahora mismo. Lo llamamos la inflación de la palabra. Es un principio económico básico. Cuanto más hay de algo, menos vale. Si imprimes millones de billetes, la moneda se devalúa. Con tus palabras pasa exactamente lo mismo. Cuando hablas demasiado, cuando sientes la necesidad de llenar cada segundo de una conversación, le estás diciendo al subconsciente de la otra persona que tu atención es barata, que tu validación es gratuita y que estás desesperado por agradar. Maquiavelo lo sabía. Robert Greene lo escribió en sus leyes. Di siempre menos de lo necesario. Las personas poderosas impresionan e intimidan porque son impredecibles. Y la única forma de ser impredecible es manteniendo la boca cerrada. Cuanto más hablas, más ordinario pareces y menos control tienes sobre la situación. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en el mundo real, sin parecer unos extraños antisociales? Aquí entra la primera herramienta táctica, la pausa o poder. Imagina esta situación. Estás en una negociación, o quizás discutiendo con tu pareja o un compañero de trabajo. Ellos terminan de hablar o te hacen una pregunta difícil. Tu instinto, tu programación social, te grita que respondas inmediatamente. ¿Quieres defenderte? ¿Quieres argumentar? No lo hagas. En lugar de eso, cuenta mentalmente 1, 2, 3. 3 segundos de silencio total, mirándolos a los ojos, antes de responder. ¿Sabes qué ocurre en el cerebro de la otra persona durante esos 3 segundos? Pánico en su cerebro, espera una respuesta inmediata. El patrón habitual de acción-reacción. Al romper ese patrón, al introducir un vacío, su cerebro empieza a dudar. ¿Dije algo malo? ¿No está de acuerdo? ¿Está pensando algo que yo no sé? En esos 3 segundos, la dinámica de poder cambia. Tú te conviertes en el juez que evalúa la información. Y ellos se convierten en quien espera el veredicto. Es una forma sutil, pero devastadora, de recuperar el control. Pero este es solo el nivel básico. Subamos la apuesta. ¿Qué pasa cuando alguien te está mintiendo o intentando manipularte descaradamente? Aquí es donde la mayoría pierde los papeles y empieza a gritar o a acusar. Y ahí es donde entra nuestra segunda herramienta, el espejo negro. El ser humano es un animal social que odia la tensión. Cuando hay tensión en el aire, la mayoría de las personas harán lo que sea para disiparla. Cuando detectes que alguien te miente, o te da una excusa mediocre, o intenta atacarte verbalmente, no respondas con lógica. Usa el silencio como un espejo, míralos, mantén el contacto visual y no digas
absolutamente nada. Mantén tu rostro inexpresivo. Lo que sucederá a continuación es casi mágico. La otra persona, incómoda por tu falta de reacción, sentirá la necesidad compulsiva de arreglar el silencio. Empezarán a hablar más, se justificarán, darán detalles innecesarios. Y a menudo, en ese intento desesperado por llenar el vacío que tú creaste, confesarán la verdad o revelarán sus verdaderas intenciones. Tú no has preguntado nada. Tú no has acusado a nadie. Solo les has dado una cuerda y ellos solos se han atado con ella. Recuerda esto: quien se siente incómodo con el silencio es quien tiene algo que ocultar o quien se siente inferior. Si tú puedes habitar el silencio con comodidad, eres invencible. Ahora, es posible que estés pensando: entiendo la teoría, pero cuando lo intento me siento incómodo. Siento que parezco raro. Es normal, estás luchando contra años de condicionamiento. Pero piensa en esto: ¿a quién respetas más? ¿Al que habla rápido y atropelladamente, intentando convencerte de que es inteligente, o al que escucha, analiza, y cuando finalmente habla, sentencia? El silencio proyecta confianza. Proyecta que no necesitas la aprobación externa. Y no hay nada más atractivo y magnético que alguien que se basta a sí mismo. Sin embargo, el silencio por sí solo no es suficiente si tu lenguaje corporal grita miedo. Y aquí es donde llegamos a lo que te prometí al principio, a la técnica avanzada, la pieza final del rompecabezas que separa a los aprendices de los maestros. Hemos hablado de callar y de pausar, pero ¿dónde miras cuando callas? El contacto visual es una guerra. Demasiado poco y pareces sumiso. Demasiado y pareces un psicópata agresivo. Pero hay un truco, un glitch en la psicología humana que te permite dominar a cualquier persona sin que sepan exactamente qué está pasando. Lo llamamos la mirada del francotirador. Normalmente, cuando miramos a alguien a los ojos, alternamos entre el ojo izquierdo y el derecho, o miramos a la boca. Eso es social, es amistoso. Pero si quieres intimidar, si quieres que alguien sienta que puedes ver a través de su alma, deja de mirar a sus ojos. Mira al punto exacto que hay entre sus cejas, justo encima del puente de la nariz. Cuando fijas tu vista en ese punto, suceden dos cosas. Primero, tú dejas de ver sus reacciones emocionales con tanta claridad, lo que te ayuda a mantenerte frío y lógico. Pero lo segundo es lo importante para la otra persona. Tu mirada se vuelve intensa, penetrante, casi inhumana. Ellos no pueden hacer contacto visual real contigo, porque tú no estás mirando sus pupilas, estás mirando su centro. Sienten que los estás analizando, que los estás juzgando. Sienten una presión subconsciente de apartar la mirada. Y en el lenguaje primitivo de nuestro cerebro reptiliano, quien aparta la mirada primero, se somete a úsalo con cuidado. No es para la cena de Navidad con tu abuela, es para cuando tu jefe intenta intimidarte, para cuando cierras un trato de negocios, o para cuando alguien intenta faltarte al respeto en público. Combina esta mirada con el silencio absoluto que te enseñé antes, y te aseguro que la otra persona se derrumbará o retrocederá sin que hayas tenido que levantar la voz ni un decibelio. El mundo está lleno de ruido, lleno de gente gritando por atención, suplicando validación, explicando cosas que a nadie le importan. No seas uno de ellos. Sé el estratega en las sombras. Sé el que observa. Sé el que calla. Porque al final del día, el león no necesita decirle a la cebra que es peligroso. La cebra ya lo sabe. Empieza hoy. La próxima vez que te hagan una pregunta, pausa. La próxima vez que te sientas atacado, usa el espejo negro. Y si necesitas dominar, apunta entre las cejas. Si estás listo para dejar de ser una oveja y convertirte en el jugador que mueve las fichas, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete y entra al círculo interno. Porque lo que te he enseñado hoy es solo la punta del iceberg de la psicología oscura. En el próximo video voy a enseñarte cómo detectar mentiras analizando solo las manos de las personas. Otra habilidad
que te dará una ventaja injusta, no te lo pierdas. Visibilidad, cero en impacto. Total.